¿Existen las maldiciones y las bendiciones? Buen día para todos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio organizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis para llevar muchas respuestas a todos nuestros internautas que cada semana nos plantean muchos interrogantes. Para hablar del interrogante de hoy, tenemos que decir que nuestra cultura popular tiende a expresar, a manifestar muchas situaciones donde determinadas maldiciones han caído sobre muchas familias, situaciones de enfermedad, pérdidas económicas. Muchas personas hablan de esto y hasta llega a aparecer unas leyendas. Por eso, hoy hemos invitado a nuestra hermana, la trabajadora del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, María Fernanda Gómez, quien nos va a acompañar en este interesante tema. Saludos, María Fernanda. Buenas tardes, Víctor. Bueno, para iniciar, vamos a preguntar lo siguiente. Nuestros internautas preguntan si las maldiciones tienen algún sustento lógico dentro de la doctrina espírita. ¿Será que ellas tienen alguna efectividad en sí mismas? Bueno, Víctor, creer que una maldición por sí sola sea la responsable de los eventos lamentables que una familia o que una persona deba vivir es desconocimiento de la justicia divina y desconocimiento de las leyes que rigen nuestras vidas. Porque siendo Dios infinitamente justo y bueno, solo va a permitir que nosotros pasemos por esas situaciones que necesitamos o que merecemos. Y no va a ser una maldición la que determine cuáles son esas situaciones que debemos vivir. Nosotros en la doctrina espírita hemos aprendido que pasamos por expiaciones, ¿cierto? Como producto de la ley de causa y efecto. Y también pasamos por pruebas basados en la ley del progreso. Y esas expiaciones y esas pruebas que vivimos siempre tienen el objetivo de hacernos mejores personas. Muy bien. Cuando se habla de una maldición, ¿puede tener esta un efecto a nivel material, a nivel físico? ¿Qué dice la doctrina espírita al respecto? Correcto. En la pregunta 557 del Libro de los Espíritus nos dicen que sí, que una maldición puede tener un efecto momentáneo sobre la persona que la recibe, ¿cierto? Y esto lo podemos entender porque todos los seres humanos tenemos un campo biomagnético. Entonces, todos somos susceptibles de recibir la influencia del magnetismo de otra persona. Pero va a depender de nosotros el permanecer sintonizados con esa energía, si es negativa o si es positiva, o nos elevamos cuando es negativa para liberarnos de esto. Además, siempre vamos a tener la protección divina, ¿cierto? Si el deseo de mal que tiene una persona no encuentra mérito en nosotros, no lo vamos a recibir. Porque cuando nos maldicen y tenemos un efecto negativo, es porque la ley se está cumpliendo. Las leyes divinas, claro. Las leyes divinas. Bueno, y en caso de esto, de que estén participando las leyes divinas, ¿qué parte de Dios, o sea, qué parte en esto, en todo este fenómeno, tiene Dios? ¿En qué participa Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Ok. Bueno, Dios siempre va a estar del lado de la justicia y siempre va a estar del lado del amor, ¿cierto? Entonces, Dios no va a permitir que nosotros vivamos una situación que no merecemos, ¿cierto? Es decir, que cuando una persona emite una maldición y nosotros tenemos ese efecto negativo, es porque en alguna parte nos hemos equivocado. La justicia divina funciona de acuerdo con el merecimiento que cada uno tiene y no con el capricho de otra persona. Entonces, si ese efecto negativo lo recibimos, es porque esa situación debemos vivirla y vamos a sacar algo bueno de ese acontecimiento. Quien maldice tiene una intención de dañar,
pero en realidad la justicia divina no obra con venganza o como castigo. Lo que hace es que nos pone ante esa situación que nos va a hacer despertar y nos va a hacer mejorar, ¿cierto? Entonces, esa justicia divina obedece es a las leyes y al merecimiento que tenemos nosotros para las cosas buenas o para las cosas negativas. Hablando un poco de esa pregunta 557 del libro de los espíritus, dice allí que Dios no escucha las maldiciones injustas. ¿Qué significa esto específicamente? Bueno, eso significa que una maldición no tiene el poder de alterar la justicia divina, ¿cierto? Que por mucho que una persona le ponga toda la energía negativa para lanzar una maldición sobre alguien, si esa maldición no es justa, o sea, si la persona que la está recibiendo no merece esa energía negativa, pues no la va a recibir. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios no escucha las maldiciones injustas? Que esas maldiciones no van a tener un efecto real, porque no hay una conexión entre la persona que la recibe y la energía que se está emitiendo, ¿cierto? Cuando hay ese efecto, cuando nosotros estamos vibrando a un nivel tan bajo como aquel de esa persona que la emite. Entonces ahí nos sintonizamos y si tenemos deudas, pues recibimos los efectos negativos de la maldición, ¿cierto? Como un medio para la justicia. Si estamos endeudados, pues debemos saldar de alguna forma. Y no es que Dios necesite esos eventos negativos, no necesita que alguien maldiga, la ley se va a cumplir sin que con o sin maldición, si estamos comprometidos con la ley. Entonces, ya hablamos aquí de la persona que se le ha lanzado una maldición, pero también debemos pensar hoy sobre aquel que lanza la maldición como tal. Esta persona se compromete. Sí, claro que sí. La persona, cuando una maldición es emitida, a quien le hace daño en realidad es a la persona que la emite, porque esto quiere decir que esa persona tiene sentimientos y tiene pensamientos que son negativos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros emitimos esos pensamientos y esos sentimientos, se genera una energía que va a retornar a aquel quien la emite, ¿cierto? Entonces nos comprometemos. ¿Y por qué nos comprometemos? Porque estamos faltando a la ley de amor, ¿cierto? El Maestro Jesús nos dijo que del buen tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, lo que sale de nuestra boca viene del corazón. Y si nosotros lo que emitimos es una maldición, es porque en nuestro corazón hay resentimiento, hay deseo de venganza, hay cosas que son negativas, que al final, por ley de causa y efecto, van a retornar a nosotros. Y estoy recordando otro texto del Evangelio donde se habla del escándalo, ¿verdad? Sí, porque no, o sea, los escándalos ocurren, pero hay de aquel del cual salga el escándalo. Correcto. O sea, ahí se está hablando de una responsabilidad individual, ¿sí? De aquella persona que está produciendo una acción, una situación negativa. Esta situación que estamos analizando hoy de las maldiciones, también ocurre el mismo mecanismo para las bendiciones, ya viendo todo el lado positivo del asunto. ¿Se basan en las mismas leyes o son leyes contrarias las que rigen las bendiciones? Ok, bueno, en el caso de las bendiciones siempre son escuchadas por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo bueno sintoniza con el Padre. Ahora, si la maldición no tiene el poder de alterar la justicia divina, la bendición tampoco lo tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que cuando nosotros emitimos o pedimos bendiciones para alguien, estamos mandando energía positiva. Entonces, en ese mismo campo biomagnético que la energía negativa puede interferir momentáneamente, también lo puede hacer la energía Y positiva. favorecer a esa persona que está recibiendo la bendición. Claro, entonces si nosotros emitimos esa energía positiva,
esa persona puede recibirla temporalmente y si con la ayuda divina y su voluntad, si se sintoniza bien, puede lograr ese cambio que necesita en sí para ubicarse mejor y salir de la situación difícil por la cual está atravesando. Ahora, algo también que dijimos de la maldición es que perjudica principalmente a quien la emite. Lo mismo sucede con las bendiciones. Cuando nosotros estamos teniendo pensamientos buenos y sentimientos buenos hacia otra persona, eso va a generar también un tipo de energía que al final va a retornar a nosotros. Benéficamente. Exacto, genera un beneficio. Todo lo que hacemos de bien nos hace buenos. Por eso nos beneficiamos. Y en el caso entonces de las bendiciones cuando las lanzamos y aquella persona no la merece. Bueno, sí, efectivamente. No la merece porque está comprometida con la ley, ¿cierto? Pero estamos mandándole una energía positiva que puede envolverlo y que puede hacerlo por un instante sintonizarse mejor. Tal vez su conciencia puede despertar, pedir el auxilio a Dios mediante la oración, tratar de buscar su conversión y lograr salir de esa sintonía negativa que nos mantiene en las cosas difíciles. Y estas llamadas bendiciones, María Fernanda, que conocemos en nuestros medios populares, que dan los abuelos, ciertos líderes religiosos, también cumplen una acción magnética. ¿Qué dice la doctrina espírita respecto de esto? Sí, correcto. El bien puede adoptar muchas formas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos emitiendo un pensamiento y un sentimiento bueno, estamos emitiendo una energía que va a ser favorable para aquel a quien la direccionamos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien pide a Dios bendiciones, hay un efecto sobre nosotros, ¿cierto? Y esta práctica nos la enseñó el Maestro Jesús cuando él imponía sus manos, lo que estaba era dándole energías, pidiendo bendiciones para esa persona, ¿cierto? ¿De quién va a depender mantener la energía? De la voluntad y de la transformación y la sintonía de la persona. Entonces, esa práctica fue después asumida también por los apóstoles, lo usan en ciertas religiones y en la doctrina espírita también tenemos esa práctica cuando damos los pases y en las tareas de vibraciones y tratamientos a distancia, donde ponemos el sentimiento, donde ponemos la voluntad y lo direccionamos hacia alguien para que reciba la ayuda que Dios considere necesaria. Aquí hemos aprendido en el día de hoy, gracias a todas tus apreciaciones y todo con base en la doctrina espírita, a entender un poco esta pregunta que nos lanzan nuestros internautas. Realmente mil gracias, María Fernanda, por todo este apoyo, porque hemos aprendido que el bien siempre nos trae bien y el mal también nos trae mal a nosotros mismos a través de la ley de causa y efecto. Gracias por todas estas luces que llenan nuestras almas y esperamos haber contestado las inquietudes de nuestros internautas en el día de hoy. Los invitamos a que nos den un like, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para las notificaciones y que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto del tema, nos puedan escribir en nuestra cajita de comentarios. Los invitamos a conocer también nuestra obra social Fundación Remanso de Amor visitando www.fundacionremansodeamor. Mil gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad.